¿Se ve bien ahí? Sí, ¿O se ve. se ve en modo de presentación o en modo de... No, normal nomás. Hay que ponerle modo presentación. Ah, perfecto, ya gracias a vos. Ahí Ahí se ve sí, bastante bien. súper bien. ¿Ya? Bueno, ese título dice relación con un llamado. Cuando el Señor nos llama eh, a salir de las ciudades, nos llama para una misión que tiene que ver con la creación no solamente del desarrollo integral del ser humano, de la familia cristiana, sino que también con crear puestos de avanzada para ir a predicar y llevar el mensaje a las ciudades. Me pueden interrumpir en cualquier minuto, podemos ir conversando para que se haga más amena la presentación. Voy a bajar un poquito acá. Eso, ahí sí. Eh, un llamado ordenado, un llamado práctico y misional. Eso es lo que me motivó a mí, a mi familia y a muchas familias más a salir al campo. Uno siente el llamado de que el Señor está propiciando que tú abandones las ciudades y te dirijas a vivir en un ambiente más rural. La vida en el campo como un ideal para el desarrollo espiritual, familiar, educativo. Y una de las cosas también es que en el campo uno tiene los 8 remedios naturales de manera tácita todos los días. Eh, Debe haber un equilibrio, no abandonar la misión urbana. No es aislarse y dejar de servir en las ciudades. Eh, la pluma inspirada nos dice que debemos crear puestos de avanzada. A veces los ministerios salen, pero tienen que tener una visión de llevar el evangelio a las ciudades. Y cuando uno recibe el llamado, eh, hay criterios que vamos a revisar y conversar en esta ocasión para elegir el lugar, el cómo vamos a vivir o subsistir, porque hay familias que están subsistiendo, hay otras familias que abandonan el campo porque fracasan. Y lo otro que vamos a hablar es cómo puedo diseñar una parcela sustentable. ¿Y qué es una parcela sustentable? Dice que la idea principal es una mejor preparación para la crisis final que se nos aproxima y es una preparación para la proclamación del mensaje final, el mensaje de los tres ángeles, ¿ya? Armonía entre establecer el hogar en el campo y trabajar por las ciudades. El hogar, donde se forma el carácter, el Señor va formando nuestro carácter, donde educamos a los hijos, donde hacemos un trabajo útil, nos autocuidamos también y tenemos una comunión sin tantos distractores con Dios. Y el puesto de avanzada es un lugar donde estamos protegidos, pero estamos abiertos al servicio y a la evangelización. Por lo tanto, nosotros del campo vamos a la ciudad en visitas, en predicación, en ferias, en actividades, ¿cierto?, de asesorías. Nosotros nos conectamos con la población llevando el evangelio. Y la propuesta clave acá no es un aislamiento. He visto algunos hermanos que se van cerca de la nieve y quedan aislados allá y bajan cuando deja de nevar cada, no sé, 2 meses, 3 meses. No es eso, no es aislarse, ya, sino que la ubicación tiene que ser una ubicación orientada por el Señor, pero tiene que ser sabia, donde la familia sea protegida
y donde podemos servir donde haya una necesidad siempre mayor. No es llegar y salir. Cuando nosotros recibimos el llamado para salir al campo, no solamente hubo oración, estudio de la palabra, sino que también hubo ayuno. Porque para ubicar el lugar, uno no se puede enamorar del primer lugar que encuentra. El Señor tiene que guiarte. Cuando el Señor te guía, el Señor sabe lo que es mejor para ti. ¿Ya? ¿Algún comentario hasta acá? Pueden interrumpir. A mí me gusta ir conversando, así es que eh, si alguien tiene una experiencia similar y quiere mencionar algo, yo feliz de que podamos crecer y aportar, porque el conocimiento ya no es vertical, el conocimiento se genera de manera horizontal entre las personas y también entre los agricultores. Cuando vamos a un lugar, los vecinos a veces saben mucho más que tú. Conocen el clima, conocen los suelos, conocen dónde está el agua. Entonces, uno interactúa con ellos, ¿ya? Hay algo en la vida, en el campo, que puede ayudar a desarrollar una mente sana que Dios puede usar para su servicio. Y vemos en un programa que que tenemos ahí en Radio UNASH, es un programa que lo hacemos los días jueves a las 12 del día. Nosotros nos conectamos con las 21 comunas y ese programa se llama Panorama Frutícola de de la región de Ñuble. En ese programa nosotros analizamos la fruticultura, porque mi especialidad es fruticultura, eh, e interactuamos con las 21 comunas, ¿ya? Y ahí mencionamos algo en la mañana que dice en relación con el Edén, porque el Señor nos pudo haber puesto a la primera pareja, a nuestros padres, en el Edén, haciéndole una gran mansión con aire acondicionado, con alfombra, con todas las comodidades que tú te puedas imaginar. Pero el Señor los dejó en el huerto, en un huerto frutal, en un huerto con árboles y frutos para comer, que ese era el sitio de reunión que tenía el Señor con la primera pareja. Moisés fue enviado al desierto, al campo, para purificar su carácter y prepararse para una gran misión. David cuidaba como pastor los rebaños en el campo, cantaba, meditaba en el Señor. Elías y Eliseo en la montaña, en la granja. Juan el Bautista en el desierto, en el campo. Entonces, algo dice que el Señor, hay una bendición a los que salen al campo. Por lo tanto, el campo se presenta como un espacio de formación integral, un desarrollo físico, mental y espiritual, un desarrollo de un servicio y una preparación. Mejor ambiente y sano para niños y jóvenes. Me decía mi colega que él no es el conductor que me acompaña, que es el doctor Jorge Retamal. Me decía él que él tiene distintos frutales en su casa. Él no es adventista, no es cristiano. Pero él me decía que una de las cosas que él le sorprendía y le daba gratificación, tiene dos pequeños, el Camilo de 8 años y la Aurorita de 7. Cuando los frutos daban la fruta, cómo los niños iban a cosechar y se alimentaban directamente de esos frutales. Y los chicos felices, felices. Em, Contemplar la naturaleza, que es la revelación de Dios, cómo se va formando el carácter y trabajar. A veces la inanición o el no trabajar crea hábitos malos, pero el trabajo es útil tanto en huertos, hacer industrias familiares, etcétera. Hay una protección porque no hay tanta exposición a la presión de las ciudades y también es una base para servir al barrio, las aldeas, las comunas, los pueblos que están a nuestro alrededor. Hay fotos al fondo que ustedes van viendo, donde hay una huerta sustentable.
donde hay bancales, donde tú puedes sostener a la familia con las hortalizas que va haciendo rotación de bancal en bancal. Esa estructura que está en el piso con madera se llaman bancales. Los árboles que están allá atrás son los distintos frutales. Y allá se ve un invernadero atrás porque en temporadas frías hay que producir y aislar algunas hortalizas del efecto del frío. Y ya hay un panel solar ahí que cosecha energía para poder echar a andar, ¿cierto? Los motores, dar luz a la casa, calefacción, etcétera. La idea es que la parcela sea sostenible y sustentable. Entonces podemos hacer una rotación, pero lo importante es la planificación y de verdad que se pueden lograr todas estas cosas que le estoy mencionando. Hoy día estamos tranquilos porque tenemos el dinero, porque trabajamos, vamos al supermercado, a la feria y adquirimos todos estos productos. Pero mañana no vamos a tener esa posibilidad. Y ahí nuestros ojos se nos van a volver a la pequeña tierra que tenemos, al terreno, para poder cultivar nuestros propios alimentos. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Qué les parece lo que estamos presentando? ¿Está bien? Eh, ¿Hay algo que quisieran ahondar? Yo, Fernando, quisiera ahí aportar también, comentarles que nosotros hace un par de años ya también con la familia nos fuimos al campo, éramos de Santiago y hoy en día está viviendo en Pichilemu. Ujú. Y es muy interesante cómo el punto de la parte de que Dios va, digamos, moldeando nuestro carácter, porque pasa que nosotros llegamos al campo y vemos todo bonito, pero de repente pasan situaciones como, por ejemplo, el invierno, que pueden pasar, no sé, aluviones o otro tipo de cosas en donde uno tiene que confiar en Dios, tiene que tener paciencia. Cuando nosotros sembramos, ¿cierto? Todo tiene un proceso, va cultivando nuestra paciencia. Y todo ese carácter que se va moldeando, después uno lo puede, digamos, como compartir con sus vecinos. O sea, el que ya nos pasó, que ahí armamos una huerta, invertimos en eso, con paneles y todo también. Y después podíamos invitar a nuestros vecinos a, oye, vengan acá a la huerta a conocer. Y bueno, ahí se va haciendo, digamos, como la conversación. Y después uno se va haciendo amigo de sus vecinos con temáticas comunes, en este caso de cultivo. Y ahí uno puede empezar ya a orar por ellos y empezar a hacer misión. Entonces, me gusta mucho el punto que plantea Fernando, ¿cierto? En que todo parte con moldear nuestro carácter, porque cuando nosotros estamos en la ciudad y después vamos al campo, de verdad que el ritmo baja bastante y eso también nos va ayudando a poder predicar el Evangelio. Eso que solamente quería aportar. Muchas gracias. Yo recuerdo cuando comienzo la poda de arándanos, porque tengo arándanos, y he sembrado trigo también, y avena. Recuerdo que los tordos o los mirlos y las loicas van a comerte el trigo, ¿ya? Y ellos sacan la semilla con toda la germinación, pero el canto, porque tienen que alimentarse, el canto, eh, como vuelan entre los árboles, es hermoso, es como estar en otro, en un Edén, guardando las perspectivas de la ilustración. Y eso no lo ves en vivo y en directo, digamos, es súper interesante. Eh, Siempre que sea posible, los padres tienen el deber de establecer su hogar en el campo en bien de sus hijos, dice la pluma inspirada. Responsabilidad, laboriosidad, observación de la naturaleza y vida sencilla. Hoy en día es celular, es internet, son tantas cosas que distraen a nuestros hijos. Reducir la exposición a influencias que no son, que son desmoralizadoras y debemos fortalecer el hogar cristiano, un hogar donde mora Jesús y donde el servicio se aprende diariamente. Tú le das responsabilidades y esas responsabilidades van formando el carácter en los hijos.
La naturaleza como aula espiritual. Ahí hay una parcela detrás en la ilustración, eh, donde tú tienes que ir primero buscando el lugar. Seguramente el Señor te va a guiar y te va a decir, este es el lugar y te va a dar todas las indicaciones. Tú tienes que también saber que ese lugar debe tener un suelo adecuado, que no sea un suelo arcilloso como la plasticina cuando tú lo tocas, o que no sea un suelo arenoso como la arena del mar, porque son suelos extremos. El suelo intermedio, que se le llama franco limoso, de una textura intermedia, es un suelo muy adecuado para las hortalizas y para los frutales, ¿ya? Lo otro, ustedes tienen que ir con una palita y por lo menos hacer una calicata o un hoyo, ¿sí? De 1 metro por 1 metro por 1 metro para observar si el suelo es profundo. Hay suelos que tienen solamente los primeros centímetros de suelo bueno, de suelo fértil, y después de esos 20 centímetros, para abajo es pura tosca, es pura roca, es puro ripio o es pura arcilla. Entonces, uno de los tips es observar el suelo, porque la raíz de tus siembras o de tus árboles deben explorar el suelo y deben nutrirse. La raíz explora del mismo volumen que tú ves arriba en la manifestación de las hojas y de las frutas. Por lo tanto, suelos profundos son los suelos adecuados. Y ahí no vas a tener problemas de poder cultivar bien tus alimentos. Ahora sucede que pueden haber suelos muy arcillosos, como la plasticina, o suelos tan arenosos como la arena del mar, y tú tienes que aprender a manejar esos suelos. Los puedes manejar y los puedes mejorar, ¿ya? Así que es importante. Dice el Señor, al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, vas a ser transformado imperceptiblemente a la misma imagen de Dios. En el campo vamos a tener oración, comunión con Dios. El Señor se alejaba a lugares de olivos, ¿cierto? A un huerto frutal, a conectarse en oración con el Señor. Vamos a formar la disciplina, porque los cultivos necesitan disciplina. Vamos a formar buenos hábitos. El trabajo nos va a dar fruto y va a ser un trabajo útil que tú puedas consumir, vender o hacer trueque con otros hermanos que están cultivando, y involucras a la familia en la misión y a la comunidad. La vida rural no es un fin en sí mismo, es un medio para crecer en santidad, en carácter y en servicio. ¿Algún comentario por acá? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que estamos conversando? ¿Quieren preguntar algo? Por favor, adelante, ¿ya? Hay una manita levantada. Adelante. Yo no los veo, pero Yo adelante. estoy guiando. Ya. Hola, yo tengo una consulta. Me parece muy interesante todo, pero respecto al suelo, por ejemplo, cuando tiene arcilla o algo, ¿hay una forma de modificarlo, quizás que darle más nutrientes o algo para cambiarlo? Sí, mira, Giovanna, ¿cierto? eh, Tú puedes ir agregando materia orgánica al suelo. ¿Qué es la materia orgánica? Es incorporar todo esto verde que tú cosechas, tú lo incorporas al suelo, lo aras y lo incorporas bajo la superficie del suelo. Puedes aplicar guano de animal o ya compostado y tú vas revolviendo el suelo y el suelo va mejorando, ¿ya? Los suelos arcillosos también tú puedes producir o los suelos arenosos. Por ejemplo, el suelo arcilloso son como las láminas de un libro. Retienen mucha agua, pero también retienen nutrientes. Entonces se riegan de manera más espaciada. Los suelos arenosos tú los tienes que regar por pulsos para que el agua vaya ganando, permítame la expresión, vayan mojando hacia el costado. Porque cuando tú riegas, igual cuando tiras un balde de agua en la playa, el agua se va como un tubo hacia abajo,
pero tú necesitas regar en espacio. Entonces puedes poner dos líneas de riego y así tú puedes regar mucho mejor. Todos los suelos sirven, ¿ya? El suelo que estuvo ahí la hermana Huay en una escuelita de Madison, era un suelo malísimo, malo, 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 malo. Pero el Señor le fue dando sabiduría para convertir y mejorar todo ese suelo, ¿ya? Tú puedes mejorar el suelo. Eso es verdad. Gracias por tu pregunta. Si los pobres que atestan hoy las ciudades encontrasen casas en el campo, podrían no solo ganarse la vida, sino recobrar salud y gozar de la felicidad que ahora desconocen. La tierra y la labranza, medios para una vida independiente, provechosa y laboriosa. Y hoy en día que las leyes se están apoderando y están controlando las empresas, las semillas, porque nosotros en el mundo se comercializan tres tipos de semillas en general: la semilla transgénica, la semilla híbrida y la semilla corriente. ¿Ya? La semilla transgénica le han puesto un gen de otra especie para que se adapte mejor a algún factor o que pueda producir mejor. ¿Ya? La semilla híbrida no permite más de un hijo de una generación y esa semilla, si tú dejas un choclo para cosechar esa semilla y poder sembrar en la otra temporada, los choclos te salen deformes. Eso se llama hibridación. Y lo mejor, como el Señor es sencillo y simple, la semilla corriente es aquella que tú la siembras, vendes, consumes una parte de ella y dejas semilla para la próxima temporada y así puedes sembrar por todos los días de vida que tienes ahí en el campo, ¿ya? Por lo tanto, es importante ya ir haciéndose de guardadores de semilla, porque ya hay leyes que incluso eh, las empresas se están apropiando, patentando las semillas que tú estás utilizando y por lo tanto el día de mañana no vas a poder ir a comprar semilla porque no vas a tener los recursos financieros o la tarjeta, ¿cierto?, para hacerlo. Pero si tú has guardado semilla, tú puedes sustentarte en un tiempo más, ¿ya? Aprender oficios. En ese tiempo, la herrería, la carpintería, la conservación de frutos, los servicios que podemos dar. Si yo tengo una maquinaria, yo puedo dar el servicio y prestar ese servicio de maquinaria con todos los vecinos y ahí yo genero ingresos, ¿ya? Y lo otro es que podemos enseñar a otros a trabajar la tierra, a formar huertos, a cuidar los cultivos. Entonces, hay también una buena interacción y el enseñar es servir, ¿ya? Es misión, enseñar a los demás. ¿Algún comentario hasta acá? Fernando, aquí hay una pregunta en el chat, la voy a leer ¿Ya? para aquí. Dice, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Hay algún libro que nos recomiende para realizar abonos? ¿Alguna forma que nos recomiende para guardar las semillas? Porque muchas veces se meten los gorgojos, dice Belén. Sí. No, es súper, súper. Bueno, acá nosotros en octubre, noviembre, vamos a tener un día de campo, ¿ya? Y lo vamos a organizar ahí, también Fe nos va a apoyar, Hugo. Entonces vamos a enseñar a guardar semillas, vamos a aprender a hacer fertilizantes, con lo que la huerta tiene, la sustentabilidad o la economía circular de tu huerta te va a dar todos los nutrientes que tú necesitas para hacer el mejor fertilizante, eh, que en este minuto tú estás botando. eh, la cáscara de plátano, por ejemplo, contiene mucho potasio. Todas las cáscaras contienen mucho calcio. La cáscara de huevo es calcio. Entonces tú lo vas a comprar sintetizado a la agroquímica, pero tú lo puedes hacer en el huerto, ¿ya? Así que por eso, enseñar a producir. Nosotros con esta serie de talleres que vamos a hacer, les vamos a enseñar. Así que vamos a anunciar después la fecha
y vamos a entregar un manual para que ustedes puedan aprender y tener el conocimiento para poder hacer sostenible el lugar que ustedes elijan y capacitar también a los demás. ¿Ya? Gracias por ese comentario, Belén. Belén parece que era. Llamado a actuar con fe, no con temor. Oye, las fotos que salen atrás son bellísimas, ¿ah? Uno como que lo invitan a salir. Dice la hermana Juárez, salid de las ciudades, se van a producir terremotos, inundaciones y no debemos establecernos en ciudades impías. Con prudencia, evaluar qué riesgos, tener la visión de que tu familia va a estar más segura y en el hogar hay resiliencia para poder sobrepasar las crisis que se nos vienen. No improvisar, ¿ya? A veces vendemos todo lo que tenemos, compramos una parcela, nos vamos al campo, hacemos la casa, hacemos el pozo y se nos acaba la plata, ¿ya? Esto tiene que ser gradual, de manera sabia, inteligente. Ojalá que uno de del, la mamá o el papá pueda ir con trabajo, ¿ya? Porque uno de ellos tiene que dedicarse a la huerta. No salir solo, salir con otras familias. Importante, el agua. ¿Dónde está el agua? Y el campo que tú vas a comprar o la parcela, anda a visitarla en verano, vela a visitar en invierno. Tengo un doctor que vio a mi hijo, que es un doctor que compró un campo aquí en San Carlos. Estos campos son muy arcillosos, son campos dedicados al arroz, porque el arroz se produce en pretiles o en piscinas bajo el agua, ¿ya? Se inunda, entonces como es arcilloso, el agua no baja y ahí pueden cultivar el arroz. Sin embargo, ya hay semillas de arroz que se siembran y se producen en seco. Entonces él compró esa parcela de ese campo que era súper arcilloso. Me dice, fui en verano, en primavera, verde el campo. Después fui en verano, todo seco. Después fui en invierno, el agua me llegaba arriba de las rodillas. Y cuando yo hice mi casa y llego con mi vehículo, tengo que caminar hacia mi casa en un terreno encharcado. Todo llega todo mojado, ¿ya? Entonces, uno tiene que visualizar eso antes de tomar las decisiones, ¿ya? Eh, pero como en la vida, el Señor nos ha dado sabiduría, tú puedes hacer en esos terrenos muy arcillosos, tú puedes hacer un plan de drenaje para poder eliminar el agua y en eso estamos trabajando con él. Una persona que no es adventista, que necesita la ayuda, que necesita la orientación y por qué no apoyarlo. La preparación auténtica culmina en la proclamación del Evangelio y en el servicio, ¿cierto?, al otro. ¿Preguntas hasta acá? Trabajad en las ciudades sin demora porque el tiempo es cortísimo. La obra de las ciudades es de obra esencial para este tiempo. Podemos tener un ministerio muy interesante, pero si no estamos trabajando en la ciudad, haciendo la misión, estamos siendo egoístas y no sirve de mucho, ¿ya? Visitar, advertir, servir a las ciudades, establecer casas de culto, iglesias, grupos pequeños, hacer ministerios de salud, instituciones, etcétera, etcétera. Hay mucho donde el Señor nos puede guiar y podemos ser un gran aporte a la misión. Dice vivir fuera, pero servir dentro. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es un puesto de avanzada?
es como un puesto de guerra, ¿no? Es como que yo tengo mi fortaleza, que es el hogar, y me voy acercando hacia las ciudades y colocando puestos de avanzada para poder llegar a la ciudad y a la misión. Trabajar las ciudades desde centros de avanzada, esta es la forma en que trabajó Enoch. Este es el mensaje. Nosotros tenemos que salir de nuestro centro de influencia o de nuestro hogar en el campo a la ciudad. Mm. Aquí hay un consejo. ¿Cuáles son los criterios para elegir el lugar? ¿Sí? Eh, Ojalá que no haya muchos árboles que pueda penetrar la luz solar, ¿ya? Si no les va a tocar destroncar y pueden utilizar eso para leña, para la estufa. Una distancia entre unos 30, 45, 20, 15 kilómetros es una distancia prudente a la ciudad y también para abastecerse, ¿ya? Y le insisto, yo tengo un hermano que vive, pero ahí al ladito del Cerro Nevado, y a veces no lo vemos por varios meses. Y se protege, pero tiene que haber una distancia prudente a los servicios de salud, a los colegios, en fin, bajo costo. La idea también es adquirir propiedades con prudencia y sin sobreendeudarse, ¿ya? Eh, Lugar, aldea o villorio o pueblo es un lugar, ¿cierto?, donde la familia también puede ser útil. Ver el camino, cuál es la comunicación que existe, hay internet o no hay internet, cercanía a la salud, cómo puedes apoyar a la comunidad. Entonces, todas esas cosas hay que tomar como factores para evaluar técnicamente si yo voy a elegir tal o cual lugar. Mensaje selecto, la hermana White dice, debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas en nuestros esfuerzos por adquirir propiedades a bajo precio en el campo. Así es que el Señor siempre te tiene un lugar, si tú oras y le pides un lugar, el Señor te va a responder. El Señor siempre responde las oraciones. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Por lo Yo tengo menos una pregunta. ahí hay algo. Gonzalo, creo. Sí, em, eh, me quedo dando vuelta el concepto que habló de Enoch. Perfecto. Cómo hizo Enoch esa misión mediante esos puestos avanzados? Eh, en la lámina anterior hablaba de eso. Sí, No sé cuando si me debería leer. Enoc vivía en el campo, caminaba con el Señor lo llevó, y había muchas aldeas, aldeas también que eran aldeas sanguinarias, aldeas de todo tipo. Entonces él se iba acercando a las ciudades y él iba llevando el evangelio. Ya, eso quería decir. Ok, gracias. Producción de alimentos. ¿Qué alimentos hoy día consumimos que están en la mesa y provienen del campo? Les pregunto. El jugo, ¿sí? El agua viene del campo, el pan viene del trigo, la avena viene del campo, así. La fruta toda viene del campo, todos nuestros alimentos vienen del campo, ¿ya? Eh, y mientras sean menos elaborados, con menos colorantes, menos conservantes, etcétera, son más saludables. Hay un estudio que tengo por ahí que analiza eh, tomates producidos de manera orgánica o agroecológica, que son dos conceptos un poco distintos, pero son muy unidos. Y este análisis eh,
de los nutrientes, tanto de los metabolitos primarios como secundarios, indicaban que los tomates producidos de manera orgánica tenían más nutrientes que aquel que era producido de manera convencional. ¿Ya? Ahora, algo importante que les debo decir, el programa fitosanitario de los tomates es un programa tremendamente grande. Eso significa que hay una gran rotación de plaguicidas para poder proteger al tomate, ¿ya? Y tú lo puedes ver brillante, hermoso, sin daño, rojo, intenso, pero hay trazas de plaguicidas que pueden estar contenidos en la pulpa, en el jugo o en la cáscara. Algunas personas piensan que yo pelando el tomate puedo deshacerme de esos plaguicidas. No es así, ¿ya? Hay plaguicidas que son sistémicos y que entran al sistema de la planta, entran a la semilla, a la pulpa, a la cáscara, a todos lados. Así que por un lado, aquellos productos que nosotros vamos a producir en el campo de manera orgánica son más saludables y nutritivos que aquellos que producimos de manera química, con agroquímicos, con plaguicidas. Así es que, ¿qué les parece ese artículo que lo debo tener ahí en el computador? ¿Les llama la atención? A mí sí me llama la atención. ¿Será que hay la posibilidad que nos pueda compartir? Por supuesto, toda esa información se va a compartir. Muchas Eh, gracias. cuando tú, bueno, el mejor fertilizante para mi modo de ver, y también hay mucha literatura, es el humus de lombriz. Después está el compost, está el bokashi, que son fertilizantes que tú puedes elaborar. O estas compañeras que son las lombrices californianas lo pueden hacer. Tienen mayor cantidad de nutrientes, ¿sí? Que la planta puede absorber. Pero si la planta no tiene un suelo cansado, un suelo que se le ha explotado, y la fertilización que le aplican a los campos son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, boro, en fin. Pero estos fertilizantes que tú vas a fabricar contienen una cantidad de microelementos que la planta, al estar bien nutrida, traspasa esos microelementos al fruto y después tú tomas el fruto y esos microelementos pasan a tu organismo. Y está demostrado científicamente que hay diferencias, ¿ya? Em, Tenemos que saber hacer las cosas, aprender a construir, aprender a soldar, eh, tenemos que aprender a cultivar. Entonces, vayamos desarrollando los oficios que vamos a necesitar en el campo, porque llega un minuto que tú no puedes comprar todos los servicios, tú tienes que hacerlos, ¿ya? Cómo usar la herramienta, cómo usar una motosierra. ¿Cuál ejemplo? Ah, Carolina me dice, da tu ejemplo. Pero han llegado alumnos a la universidad, por ejemplo. En la universidad hay un plan de complementarios y en ese plan de complementarios tienen que pasar una asignatura en agricultura, otra en deporte, otra en servicios sociales y otra en artes y oficios. Entonces el profesor de agricultura orgánica le dice a las alumnas, por favor, ustedes vayan a buscar los asadones que están ahí en la bodega. Entonces estas personas, estos alumnos fueron y iban caminando y uno le decía al otro, ¿qué es un asadón? ¿Qué es una horqueta? ¿Qué son esas cosas? Y es verdad, yo no sé si a ustedes les pasa, y eso no es para avergonzarse ni nada, pero la gente no sabe ni cómo se produce la berenjena. La gente no sabe si el pepino dulce se produce en un árbol o se produce en una planta, ¿sí?
Entonces tenemos que aprender a usar las herramientas, qué tipo de herramientas nos sirven para preparar suelo, cómo debemos cuidar los huertos, etcétera, etcétera. Entonces, dice la hermana Huay, cada familia tenía su propia casa en suficiente tierra de labranza, vida provechosa, laboriosa e independiente. ¿Sí? Fernando, perdón que te interrumpa, hay una pregunta aquí. ¿Sí? Ángela tiene la mano levantada, no sé si será la misma del chat. O sea, Angélica, perdón. Buenas tardes, sí, soy la misma. Quisiera consultar si en una huerta orgánica igual debemos usar plaguicidas. Mm. La idea es que tú construyas tus propios biocidas, biocidas, ¿ya? Hay recetas suficientes para controlar todas las plagas y enfermedades que van a atacar a tus cultivos. Pero también si tú tienes una planta sana, vigorosa, se va a poder defender mucho mejor de las enfermedades y plagas que atacan a los cultivos. ¿Cuál ha sido el gran problema, Angélica? Es que las personas dicen, yo voy a ser orgánico y voy a ir al campo y voy a sembrar, eh, pero se dan cuenta que preparan el suelo, agregan el compost, 1 kilo por árbol, en fin, la dosis que suele utilizarse para distintos siembras, eh, pero llega el momento que los insectos miran tu huerta y dicen, wow, que están buenos esos tomates, esa hoja, vamos a alimentarnos. Y tú no sabes cómo defender, ¿sí? Entonces te atacan, se enferman y finalmente tus verduras y frutas están todas dañadas, destruidas, enfermas, que incluso te pueden ocasionar algún hongo, te puede ocasionar alguna enfermedad. Entonces tú tienes que tener la capacidad técnica para poder controlar, prevenir, controlar y erradicar esos insectos o esas enfermedades que van a atacar tus cultivos, ¿ya? Si no lo sabes, vas a tener que aprender. Si lo estás manejando, yo voy a una huerta y me dicen, por aquí hay alguna persona que tiene sus árboles y todo, pero si tú ves a un niño tan enfermo, ¿sí? Tan enfermo que necesitas erradicar esa enfermedad, tú tienes que ir con un plaguicida para poder eliminarlo y dejar todo sano, ¿ya? Porque si no, todo el dinero, todo lo que invirtió lo va a perder. En este minuto, todos comemos pan acá, ¿cierto? Todos comemos pan. ¿Quién no come pan acá? Lo felicito, pero eh, integral o blanco, todos comen pan, etcétera. Y toda esa harina de trigo, se obtiene de trigo manejado convencionalmente con plaguicidas, ¿ya? Eh, Hay manejos orgánicos de trigo, hay manejos orgánicos de avena, ¿sí? Se puede hacer, pero nosotros tenemos que ir en esta transición que le llama Hugo, tenemos que ir aprendiendo a cultivar nuestros alimentos, pero tenemos que tener capacitaciones para poder hacerlo de manera bien, ¿sí? Aquí está, antes de comprar o instalarse, el terreno debe evaluarse integralmente, ¿ya? Primero, el suelo. Entonces nosotros en ese día de campo le vamos a enseñar a reconocer los distintos tipos de suelo. La textura se define como la cantidad de arena, de limo o de arcilla y sus combinaciones que tiene ese suelo. Entonces, ahí hay una pirámide de los distintos tipos de textura de suelo. Y hay suelos que son muy adecuados para las hortalizas, hay otros muy adecuados para los frutales, etcétera. Saber lo que es si son suelos que tienen buen drenaje o mal drenaje. La profundidad de suelo, que es la mejor profundidad deseada. Los suelos también tienen pendientes, ¿sí? Que es el ángulo desde un punto hasta el final
¿Cuánto es la pendiente o el ángulo de diferencia que tiene? Los suelos también se aprietan y se compactan. Aquellos suelos que ha pasado mucho auto, mucho vehículo, mucha maquinaria, van cada día compactándose y se hacen suelos que son suelos que necesitan un tipo de labranza para poder descompactarlos, ¿ya? Y hay suelos que son más fértiles que otros. Lo otro que es importante, todos los frutales, todas las verduras, todas las hortalizas tienen distinto rango de temperatura. Soportan heladas o no heladas dependiendo de cada especie. Por lo tanto, hay hortalizas de invierno y hay de primavera. Y si tú quieres cultivar hortalizas en invierno, tú tienes que tener una protección que se llama invernadero. Ese invernadero que está ahí, si no tiene calor adentro, se llama invernadero frío y si tiene algún sistema de calefacción, se llama invernadero temperado. En Chile generalmente la mayoría de los invernaderos son fríos, ¿ya? Pero tienen unos 4, 2, 3 o 4 grados sobre la temperatura que está afuera, ¿ya? Sin embargo, tú puedes hacer un invernadero con paneles solares para poder climatizar tu invernadero y tener hortalizas todo el año. Lo otro que es importante, el agua. El agua. Hay que preguntar, ¿cierto? A los vecinos cuando tú vas a visitar una parcela que vas a comprar. Oye, hablemos con el vecino. Hola vecino, ¿cómo está? Muy bien. Oiga, estamos viendo tierras acá. ¿Qué tal es la tierra? No, es buena para la papa, es buena para el trigo, es buena para los frutales. Oiga, señor, ¿y usted tiene agua de pozo o tiene derecho de agua de canal? No, yo tengo pozo. ¿Y usted a qué profundidad encontró agua? No, aquí está cerquita, a los 9 metros. No, aquí usted debe encontrar agua más abajo que los 40 metros. 1 metro de pozo está costando entubado alrededor de 100 a 120.000 pesos. ¿Sí? Un pozo que lo perforan, que le ponen la tubería, ¿sí? De acero o de PVC, entubarlo cuesta más o menos unos 120.000 pesos. Quizás haya subido. Y si yo necesito encontrar agua a los 40 metros, ahí ustedes tienen que multiplicar, ¿cierto? ¿Cuánto les va a costar? 4 a 5 millones. Entonces, el agua tiene que tener la parcela o tiene derechos de agua cuando te la vendan. Dice, sí, aquí tú tienes para regar un día a la semana, tienes una acción de agua. O no, estos no tienen derecho a aguas de riego, por lo tanto usted tiene que hacer un pozo. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque necesitamos clima, suelo y agua para producir. No puede fallar el agua, podemos combatir el clima algunas veces, podemos mejorar el suelo, pero busquemos el mejor suelo, pero el agua eh, es un insumo totalmente necesario. ¿Pregunta hasta acá? ¿Comentarios? Ya. ¿Saben qué es importante? Los animales en la huerta, tener animales. ¿Qué opinan de criar animales? ¿Será bueno? ¿Será malo? A ver, ¿qué opinan? ¿A quién le gustaría tener un corderito, una vaquita? ¿Será bueno tener gallinas? ¿Sí? ¿Qué piensan? No sé si me están escuchando. Sí, Fernando, ahí Gonzalo tiene la mano levantada. Gonzalo. Sí, creo que sí son importantes los animales. Em, Comprendo que ellos ayudan a poder sacar el exceso de pasto en donde siembran árboles frutales,
em, el mismo guano ayuda como fertilizante. Bueno, y además los animales entregan contacto con el animal directo, genera algo muy bonito también. Los Sí. animales generan una conexión muy bonita también. Ujú. Con el guano, además, agrego a todo lo que has dicho, que está súper bien, Gonzalo, súper bien. Agrego que el guano nosotros podemos fabricar todos los fertilizantes que necesitamos para nuestra parcela. Eh, es fundamental tener ya sea guano de oveja, guano de cabra, guano de caballo, guano... A mí me han preguntado, ¿cuál es el mejor guano? Bueno, el mejor guano es el que tienes en tu parcela o en las parcelas que están a los lados, ¿ya? Porque a veces los vecinos te regalan el guano o tú se lo compras a bajo precio. Pero el mejor fertilizante que podemos hacer es ya sea el humus de lombriz, que también ellos consumen guano, o el compost, que también es una forma de hacer un fertilizante muy valioso, muy necesario. Aporta microbiología al suelo, aporta nutrientes, mejora la infiltración del agua, mejora la oxigenación del suelo, porque el suelo necesita microporos para alojar el aire, macroporos para alojar la humedad o el agua que tú estás regando, necesita los microorganismos para degradar los nutrientes y hacerlo disponible para la planta. Y eso está pasando en la agricultura tradicional, que al no incorporar materia orgánica, los suelos pasan a ser suelos inertes y cada vez gastan toneladas y toneladas de fertilizante sintético y eso en la producción contamina, están los precios muy altos. Entonces nosotros tenemos que buscar la sustentabilidad fabricando nuestros propios nutrientes para la parcela o la finca que tenemos, ¿ya? Fernando, Dígame. aquí Anita pone un comentario también sirve para el compost. Diego Ujú. dice, hace una pregunta, ¿es recomendable usar el guano directo en el suelo o se debe tratar primero? Y Vinca pregunta, ¿se pueden hacer abonos líquidos con los guanos? Son dos Sí, preguntas. todas están en lo correcto. Lo importante es que cuando tú apliques el guano directo no estén en contacto con las raíces, porque el guano muchas veces tiene las sales muy altas o la conductividad eléctrica del suelo o del guano quema las raíces, voy a decirlo así de manera bien práctica. Por lo tanto, ojalá que el guano lo compostemos, lo vamos a aplicar de manera directa, lo apliquemos fuera de las raíces y cubramos el guano con tierra o con suelo por el tema de las moscas, ¿ya? Eso es importante. Y hacerlo en otoño, cosa que las lluvias lo vayan compostando en el suelo y cuando la planta lo necesite o el árbol lo necesite, ya esté disponible y esté compostado, entre comillas, en el lugar que tú lo colocaste, ¿ya? No sé si esas eran todas las preguntas, pero hay fertilizantes líquidos, ¿sí? Ese decía Fernando, sí, Vinca dice, ¿se pueden hacer abonos líquidos con los guanos? Sí. Eh, Cuando tú tienes poca agua o quieres ser eficiente en el agua, tú puedes instalar un sistema presurizado de riego, por ejemplo, por microaspersión o por goteo. Y ahí tú necesitas el fertilizante líquido para aplicarlo vía riego y tú puedes hacer el biol o el té de compost o el té de guano o el té de humus, que todas esas cosas las vamos a presentar en alguna oportunidad y se las vamos a entregar, ¿ya? Sí, correcto, tú puedes hacer fertilizantes líquidos. Lo Esas son otro es todas que las preguntas. Sí, lo otro que es importante es ver el título de dominio cuando tú vas a comprar. Si ese campo está hipotecado, si ese campo le pertenece al vendedor, etcétera. Entonces, hazte asesorar en la compra por un abogado. A veces los campos tienen servidumbres. Entonces, si alguna vez alguien hizo un pozo en ese campo que vas a comprar, la servidumbre es que esa persona
puede pasar por tu parcela para utilizar ese pozo que está inscrito a su nombre. Así que todas esas cosas tú tienes que saber, ¿ya? Eh, lo otro importante es asesorarse bien en la parte legal, ¿ya? A mí me pasó un chascarro con la compra de la parcela. Eh, este campo tenía dos lotes, A y B. Entonces el abogado me hizo la venta de esos dos lotes, en la escritura, qué sé yo, pero el señor que me estaba vendiendo, que eran como varios hermanos, uno de ellos había loteado todo el campo. Entonces tenía 8 lotes. Entonces me lo rechazaban en el conservador y demoré un año y medio en comprarlo, hasta que una abogada acá de la región me dijo, no, Fernando, acá tenemos que hacer venta lote por lote. Esos lotes no tenían rol, tuve que ir al servicio de impuesto interno a sacar rol por lote y la venta tuvo que hacerse rol tanto, toda la escritura por lote de esos 8 lotes y al final en vez de comprar lote A y B, compré 8 lotes, que ya está subdividido, digamos. Pero esas cosas uno no las sabe ya. Por eso es importante que un abogado, sé que uno gasta un poquito más, pero tengan la seguridad de comprar algo que esté inscrito en el conservador. No compren en verde, porque esas cosas aquí han habido igual en algunas partes estafas. Tiene que estar el rol de la propiedad inscrita al vendedor, ¿ya? Fernando, aquí hay una pregunta. ¿Mm? Dice Elizabeth, ¿solo se pueden inscribir los pozos y las punteras? ¿Dónde se inscriben? Todo se inscribe en la dirección, si tú lo usas para consumo de la casa, tú no necesitas inscribir el pozo. Pero si tú utilizas el agua, ya sea hecho el pozo con pala, con chuzo o con puntera, qué sé yo, en la dirección de aguas, tú lo tienes que inscribir. Y queda tu nombre, y hay que hacerlo porque el vecino te puede inscribir tu agua o tu vertiente, así que tengan cuidado con eso, ¿ya? Y cuando ellos inscriben tu pozo, a su nombre, ellos, tú tienes que darle ¿cómo se llama? La, que ellos puedan, la servidumbre, para pasar y utilizarlo. Y eso es fome, no, no. Entonces, cuando hagan el pozo, tiene que ser con inscripción a tu nombre en la DGA y en el conservador. Bueno, no sé hasta qué hora tenemos, pero hasta Nos las 8:30, quedan... ¿cierto? Sí, Ah, queda sí. poquito. Ya. Aquí hay algunas cosas que vamos a aprender. Solamente quería mencionar. Yo tengo una pregunta. Dígame. Fernando, tú dices que el pozo no hay que inscribirlo si yo lo voy a usar para mi casa, pero después dices que sí porque el vecino puede inscribirlo a su nombre. Claro, ¿Con cuál de las dos me quedo? los pozos, los pozos para regar estás obligada a inscribirlos. Los pozos para beber agua no es necesario inscribirlo, pero lo puedes hacer, ¿ya? Porque Perfecto. generalmente el pozo que sirve para la casa es un pozo pequeño, no te va a servir para regar, pero es mejor a veces hacerse un pozo de una que te sirva para la casa y para el campo. Eso te puedo decir. Fernando, solo... no sé Gracias. si... No, quería hacer una pregunta, quizá a algunos ahí les interesa. ¿Qué tamaño, cuántas pulgadas podrías considerarse un pozo bueno para tanto para la casa como para regar? Creo que es una buena pregunta también. Ujú. Bueno, ahí va a depender de la superficie que tú tengas, ¿ya? Pero hoy para una parcela de media hectárea lo están haciendo en 5 pulgadas. La idea es hacerlo en acero, no en PVC, porque el PVC dura 10 15 años, pero con 5 pulgadas para que la bomba sumergible pueda entrar, ¿cierto? Y poder operar el sistema de riego. Eh,
el pozo profundo sea hecho en metal, ¿ya? Hay pozos para la casa que son 8 metros, 10 metros y ahí le puedes poner incluso una bomba superficial con un PVC de 32 o de 40 milímetros para la casa. Pero ya si requieres regar, tu pozo tiene que ser más profundo y lo puedes hacer en 5 a 6 pulgadas, que es un precio razonable y es un tamaño eficiente para una a 7 8 hectáreas, ¿ya? Pero importante, yo no soy especialista en riego, tenemos especialistas nosotros en el ministerio, así que cuando compren y quieran hacer el pozo, ahí les apoyamos con el diseño, porque hay que hacer un diseño de riego y eso considera la pendiente, el cultivo que tú vas a colocar eh, y también los goteros o si es microaspersión. Entonces hay todo un cálculo hidráulico para definir el pozo y el sistema de riego, ¿ya? Porque tú puedes ir y tener una parcela, pero si tú quieres ser más sustentable y tener rentabilidad y quieres establecer ya sea frambuesas, arándanos, manzanos, eh, avellano europeo, etcétera, ya tienes que hacer un diseño hidráulico, ¿sí? Fernando, aquí una pregunta, dice Elizabeth, cuando habla de pozo, ¿se refiere a las punteras también? ¿Son lo mismo? Ujú. Sí, lo puedes hacer con puntera o lo puedes hacer con... acá hay muchas personas que lo hacen haciendo un hoyo, ¿sí? De 1 metro por 1 metro, pero la idea es que una máquina pueda hacerte el pozo, dejarlo entubado, dejarlo con la bomba sumergible. Luego tú haces las pruebas de caudal y con esa prueba de caudal tú comienzas a hacer el trámite de inscripción. Ojalá que te deje todo listo el que te haga el pozo. Ya. Bueno, ahí está hablar un poquito de la sustentabilidad y la idea es que tanto la fuente de agua, el riego, ¿cierto? Que utilicemos sea el riego más eficiente. En ranking, el riego más eficiente en este minuto es el riego por goteo. Lo utilizan mucho en frutales o microaspersión también. Pensar que en algún minuto vamos a no tener el dinero para la energía. Podemos tener paneles solares para bombeo, para el uso de la casa, en fin, de riego. El suelo siempre tiene que ser bien utilizado. Lo podemos mejorar con el compost, con el mulch. Hay que rotar los cultivos, no repetir familias, eso después se va a explicar porque a veces las enfermedades vienen por la familia, ¿ah? Entonces no puedo poner una especie en el mismo lugar de la misma familia porque el inóculo que quedó ahí en el suelo me va a afectar al cultivo que puse después, ¿ya? Tener en cuenta la energía, ver la forma de producir y háganse de un gallinero o de animales pequeños para poder mantener esta economía circular de la que estuvimos hablando. Hay que prestar atención al establecimiento de diversas industrias que pueden dar empleo a familias pobres. Colocar una panadería, productos naturales, eh, mermeladas, no sé, germinados, conservas. Hay tantas formas de establecer industrias que podemos ir pensando a lo que nos queremos dedicar, ¿ya? Bueno, acá hay un criterio. eh, los primeros meses puede ser un año, puede ser más o menos. Orar, que la familia tenga la misma visión, tener presupuesto. Yo recuerdo en mi experiencia que yo los fines de semana largo, yo salía a buscar terrenos. Estaba viviendo en Quilpué en ese tiempo
anduve en Rancagua, después Linares, Curicó, busqué en varios lados, hasta que el Señor me dijo ahí en Chillán, hacia un sector que se llama Esperanza, ahí está el lugar. Yo entré, lo vi y dije, Señor, este es el lugar, y ahí el Señor me indicó. Y lo importante, si ustedes tienen un lugar que les gusta, hacer una visita técnica, ¿ya? Y ahí pueden llamar a alguno de los colegas que estamos acá o algún agrónomo amigo o técnico que puedan evaluar el lugar. Se puede comprar, se puede arrendar, ¿sí? Y después que tú compras, ver el tema del agua, cercar la propiedad y comenzar a producir, ¿ya? A veces puedes producir el campo sin haber hecho la casa o comienzas tú a establecerte de a poco. Nosotros lo fuimos haciendo de a poco. Yo sembraba estando lejos y aquí habían personas que cosechaban y todo eso. Pero esto es gradual, puede ser a 2 meses, puede ser a más, puede ser a menos, pero siempre con oración, ¿ya? Bueno, dar pasos de fe hacia el ideal de Dios, crecer en santidad, carácter, sencillez, proteger, educar a la familia para el servicio, proclamar el mensaje con una vida coherente y misionera. La decisión no es solo mudarse, es ordenar la vida con el Señor para servir más y mejor. ¿Ya? Esa sería la presentación. Espero que le haya gustado. Eh, Capaz que los dejé con muchas inquietudes, pero era la idea, ¿no? Es claro, Poder, acercar un poquito. poder motivarlos para eh, tomar esta decisión. Fernando, hay una mano levantada. Creo que hay una pregunta. Joana, ¿sí está ahí? Ahí sí. Sí, hola, una consulta. Aparte del valor de lo que debería salir como el terreno, ¿cuánto ahorro usted recomienda que debería tener como para construcción y todo? Es buena, es una buena pregunta, ¿sí? Depende del grupo familiar. Tienes que cotizar una casa, eh, el valor del terreno, uno puede preguntar, pero cada vez los campos están subiendo más, ¿ya? Y aquellos que están más cerca de la ciudad son más caros que otros. Aquellos que tienen riego por canal o derechos de agua son más caros que aquellos que son de rulo o de secano. ¿Qué se entiende por secano? Que tú haces agricultura con las lluvias y estás obligada a hacer un pozo para la casa y para producir hortalizas y algunos frutales. Entonces, va a depender del lugar. Eh, en Quillota, por ejemplo, que estuve ahí buscando, los terrenos son re caros, ¿ya? Muy caros. Donde hay fruticultura, todo lo que es Requinoa, todo lo que es Curicó, todos esos terrenos tienen un valor muy alto. Eh, en lo que es el relieve chileno, nosotros tenemos la cordillera, está en la precordillera, está esa precordillera, el secano precordillerano, que no hay agua de canales, después viene el Valle Central, esas tierras son las más caras. Después viene el secano interior para la cordillera de la costa y después viene el secano costero. Entonces, los terrenos más caros son los que están en la depresión intermedia y que tienen agua de riego, ¿ya? Así que es importante, cuando tú visites un lugar a comprar, eh, busca a los vecinos, ellos son muy amistosos y siempre son curiosos. ¿Y quién anda ahí? Y le preguntas tú qué siembra, cómo le ha ido, y comienzas a hacer el contacto misionero sin siquiera tener la intención, ¿sí? Y usted me puede enseñar, ellos te muestran el pozo, te muestran el suelo, la casa. Yo, ¿ves que he ido? Me vuelvo a la casa con pan amasado con dulce de membrillo, manzanas así grandotas, me regalan membrillo y todo, porque la gente de campo tiene
hospitalidad, que nosotros los citadinos a veces hemos olvidado. Pero ellos siempre te tienen que dar algo y nunca digas que no, ¿sí? Eso va a depender de tu plan, de tu presupuesto, eh, y tienes que cotizar casa, cotizar parcelas, saber cuánto cuesta el pozo, saber la profundidad, etcétera. Muchas Perfecto. gracias. No sé si te contesté. Sí, Sí, parece. Ah, ahí sí. Mm. Súper. Queridos amigos, no sé si hay alguna otra consulta, pregunta, para que Fernando nos pueda ahí responder. Bien, parece que. ¿Vinca? ¿No te vi la mano levantada? ¿Sí? sí. Yo quería preguntar, yo una vez escuché, y es porque tengo la duda, que la cal agrícola sirve para los suelos arcillosos. La cal agrícola, sí. La cal es un carbonato de calcio que sube el pH del suelo. Lo que pasa que en los suelos del sur, donde hay mucha lluvia, se liberan los hidrógenos, por lo tanto los suelos son ácidos, ¿ya? Son pHs 5,5, 5 son de 0 a 14, ¿cierto? Que es el pH de alcalinidad o salinidad. Lo mejor es el neutro, el 7. En el pH 7, nuestros suelos hacen disponible la mayor cantidad de nutrientes para que la planta absorba esos nutrientes del suelo. Cuando está muy, muy ácido, todos los nutrientes no están disponibles. Cuando está muy alcalino, 7, 8, 7,8, 8,5, que son los suelos del norte, pero los suelos del sur son pH 5, yo tengo que aumentar el pH, tratar de llegar a 7 o sobre 6. ¿Y cómo lo hago? Encalando. Aplico cal y sube el pH. Y las plantas aprovechan los nutrientes. Y en el norte, como allá el pH es 8, 8,8, yo tengo que acercarme al neutro y allá tengo que acidificar el suelo. ¿Qué hacen los agricultores? Agregan ácidos, el ácido fosfórico, por ejemplo. Entonces, el pH que está muy alto lo trasladan a un pH neutro, ¿sí? Esa es la historia de la cal. Aparte que aporta calcio, también mejora el pH. Gracias. Pero la materia orgánica regula los pH, por lo tanto, un suelo que tiene materia orgánica tiende hacia la neutralidad, ¿ya? Para no utilizar estos químicos. Fernando, Ujú. Hay otra pregunta. tengo una pregunta. Cuando tú dices que, que si yo necesito orientación, podría pedir ayuda a tu ministerio, quizás me perdí la presentación, no sé. ¿A qué ¿Ya? te refieres? ¿Tiene algún costo esa orientación, esa asesoría? No, nosotros no tenemos. Eh, lo que hacemos es capacitar, apoyar en terreno, así es que estamos disponibles para hacerlo, ¿ya? No tiene costo. Igual si hay un costo, por ejemplo, de combustible, ojalá que alguna ofrenda pueda ayudarnos en eso, porque hay que ir con vehículos, hay que llevar algunos equipos, pero no costo, digamos, de cobro, no. No, el ministerio es un ministerio de apoyo para aquellas familias que quieren salir al campo, ¿sí? Es coordinar la visita, ir a ver el lugar. Tenemos un par de profesionales que están muy capacitados para ello, y podemos incluso hacer un informe, una conversación ahí en el mismo campo. Y hay que ir a trabajar, hay que hacer un hoyo, hay que conversar con los vecinos, hay que ver qué plantaciones tienen, eh, hay que revisar las temperaturas. Hoy en día está la red que se llama agrometeorología.cl. El INIA, que es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, tiene estaciones meteorológicas en todo Chile. Y tú te metes a esa página, pinchas el lugar que tú quieres ir,
o el terreno y tú puedes ver el historial de temperaturas máximas, mínimas, horas frío, grados días, eh, el histórico y tú puedes saber qué cultivos y qué frutales se van a adaptar a ese lugar por las temperaturas, ¿ya? O sea, tenemos las herramientas y la idea es aquellos que quieren o reciben el llamado de ir al campo, nosotros les vamos a apoyar. Cuando tú dices nosotros, ¿cómo te ubico? ¿Teléfono, página, cómo? Sí, pues no he dejado mis datos. Fernando Pinto Morales @gmail.com. Ese es mi correo. Tengo un correo del Valle de School, pero no me recuerdo porque eh, Fernando, perdón, esto, ¿era Fernando.morales? no, Arroba. Fernando Pinto Morales No, Ah, pinto. @gmail.com. Así todo en minúscula, sin punto ni nada. Fernando Pinto Morales, lo puedes publicar ahí. ahí estoy, Pinto Morales, Sí, arroba, email. sí. Puedes poner mi número de WhatsApp también, el más 56 ¿Mm? 99 66 868 17. Ya, ahí lo voy a Entonces mandar. vamos a tener la página, se las vamos a dar a conocer, pero ahí la base de datos la va a tener Hugo. Eh, y la idea es que no se pierdan el día de campo para familias adventistas y hermanos que quieran participar. Va a ser acá en San Ignacio. ¿Y Ahí le cuándo? van. Eso lo vamos a hacer entre octubre y noviembre. Estamos fijando la fecha. Sí. Entonces Nosotros vamos a vamos a... hacer. ¿Ah? No, perdón, que ahí le iba a comentar que vamos a hacerle llevar la información, tanto o con Fernando, ¿cierto? De forma Sí, particular, o también vamos a difundir esta información por las redes sociales de Fe, correo va a haber y... un flyer Sí, con Súper, inscripción y todo eso. Eh, la idea es que paguen el almuerzo, pero es una capacitación, digamos, gratuita. súper. Eso. súper. No sé si alguien más tiene alguna consulta, duda. En el chat creo que había... Ah, pero era del contacto. Ya. ¿Alguien más? Parece que no. Que no. Bien, queridos amigos, le agradecemos a Fernando, ¿cierto?, por el No, gracias a tiempo, esta ustedes. masterclass, ¿cierto?, de transición de la ciudad al campo. Creo que aquí, Giovanna, creo que tiene una última pregunta. Parece. No, más que pregunta, era más que nada agradecer por el tiempo que se dedicaron y también los conocimientos que ponen a disposición de todos. Acá estamos tres escuchando la charla. Así que Ujú. muchas gracias. No, Buenísimo. gracias a ustedes por escucharnos y recibir este llamado a salir de la ciudad. Perfecto. Bien, amigos, antes de finalizar, quiero aquí, no sé si Diego está por ahí, porque nosotros ya terminamos nuestra segunda jornada, ¿cierto? Ahí está Diego, los saludamos. Se nos viene la tercera jornada, ¿cierto? Y última de nuestra capacitación, que es cultivando para perdón, para alimentar y servir. Yo les presento aquí a Diego, ¿cierto? Que es un amigo, también es ingeniero agrónomo, es chileno, pero está... ¿En dónde estáis, Diego? En Brasil. Hola, En buenas noches. Brasil. Hola, Hugo. Hola a todos, buenas noches. Él, él es ingeniero, creo que me quedé pegado, ¿me Te escuchan? Ahí sí, escucho, ahora sí. sí te escucho bien, sí. Él es ingeniero agrónomo, ¿cierto? Él ha trabajado harto en la agricultura orgánica, ¿cierto? Pero también él está en una escuela misionera allá en Brasil. Yo traté de Sí. convencerlo para los aromos, pero creo que ya estaba inscrito en Brasil, así que no alcancé a tener ese traspaso. Así que, bueno, presentarle a Diego, él va a ser nuestro expositor la próxima semana, nos va a traer algunos principios para la agricultura orgánica, ¿cierto? Aprender sobre hortalizas, plantas medicinales, pero también nos va a hablar sobre la agricultura como un puente para evangelizar. ¿Ya? Diego, no sé si quieres decir Sí, algo. Hugo. Yo, mira, me gustaría escuchar la primera palestra que hubo. Yo no la pude escuchar, pero estuvo muy bueno lo de ahora. Estoy muy de acuerdo en lo que dijo Fernando, principalmente en eso del equilibrio, de trabajar en las ciudades. Yo, junto con hablar de agricultura orgánica, yo creo que voy a ser más práctico y voy a enfocarme más en mi testimonio y en las experiencias que he tenido
en salir al campo, porque he visto muchas cosas que encuentro que están erradas, por ejemplo, eso que decía Fernando de aislarse, y también experiencias prácticas en cuanto a las formas de cultivar principalmente hortalizas. Yo no tengo mucha experiencia en frutales, yo me fui por el área de economía agraria, por lo tanto yo tengo un estudio más enfocado en lo administrativo, temas de la ODEPA, estadística. O sea, yo me fui por el lado agronómico más, por decirlo así, de los libros o no tan práctico. Y yo empecé recién a tener práctico cuando tuve mi primer trabajo y cuando empecé a viajar. Entonces, yo traigo más ofrezco, voy a ofrecer la próxima semana una palestra más práctica y más de las cosas que he visto que funcionan o experiencias más bien que algo más técnico, porque yo vi que Fernando tenía un conocimiento mucho más técnico que es muy válido también. Entonces, y lo otro que dijo él, que estoy muy de acuerdo, es eso de los agricultores. Finalmente los agricultores son los que más saben la experiencia y uno aprende mucho de ellos. Entonces, rescatar eso y junto con esto que te digo de las experiencias que he tenido, el testimonio. Porque yo pienso que uno puede salir al campo con todo el conocimiento práctico y teórico de la agricultura, que a todo esto es súper intuitivo. Por alguna razón, Dios le dio a Adán y Eva ese trabajo, porque es muy intuitivo. Somos suelo, estamos hechos de ahí, entonces hay mucha intuición en eso y hoy día hay un montón de información en Internet, estamos en la era de la información, entonces yo creo que voy a enfocarlo más en experiencia, práctica, pero también en mi testimonio. Así que eso te puedo adelantar. No he escuchado la primera palestra, me gustaría para no repetir y que sea un poco más, como decía, no traer tanto lo práctico, sino que un ánimo a que puedan salir al campo, porque yo pienso que a partir de los testimonios la gente se motiva. Así que eso. Perfecto. Gracias, Diego. Bueno, amigos, les presento a Diego, él nos va a acompañar la próxima semana, así que no se lo pierdan, traigan a sus amigos, compartan el link. Esa es la idea que Fe Chile está dando este espacio de redes, es precisamente que nosotros trabajamos con los ministerios de apoyo porque son la plataforma de visualización de ellos. Yo quiero ahí también saludar a Pilar, ¿cierto? Que es presidenta de APROAS, a Ilse también, que está ahí con los aromos, ¿cierto? Y es precisamente esto, participen de las capacitaciones porque nosotros estamos haciendo esta red de contactos de misioneros, ¿ya? Ese debería ser nuestro principal objetivo y se los digo por qué, que participen de esta capacitación e incluso del evento para que conozcan más personas que están haciendo misión con sus talentos, habilidades, profesiones, empresas. ¿Ya? Yo no los conozco a cada uno de ustedes, me encantaría poder en algún momento hablar con ustedes, pero si ustedes quieren acercarse, hay muchas personas, ministerios de apoyo que necesitan voluntarios de distintas áreas, como ya les dije ahí, está Pilar, ¿cierto? Con el área de los profesionales del área de salud, están los centros de vida sana. Fernando se nos está sumando, ¿cierto? Con el ministerio ya, un ministerio de agricultura, ¿ya? Así que los invito a que puedan participar de las siguientes capacitaciones, síganos y ojalá poder compartir en algún momento presencialmente, ¿ya? Así que, ¿les parece que podamos hacer una oración para finalizar esta capacitación? ¿Sí? Fernando, ¿nos podrías guiar en oración para terminar, por favor? Mm, claro. Gracias. Mucho gusto, Diego. Me gustó tu introducción, así que te apoyo 100%. Un Fernando, abrazo acá. disculpa, antes de la oración, ahí compartí algo, no lo especifiqué, pero hay una página de la U de Chile, Explorador Climático, CR2. Esa también tiene mucha información te entrega datos de las lluvias, de las temperaturas máximas, medias, Sí, mínimas. Es muy completo. Y no solamente de Chile, de Sudamérica. Así que también dejo ese link por si alguien se quiere meter ahí a los datos meteorológicos. Gracias, excelente. Fernando. Genial, Ya, un genial. abrazo. Ahí va. Vamos a hacer el traspaso. Atento cuando llegue Diego para que esté en el ministerio, ¿cierto? Ya, oremos. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, Señor, agradecemos lo que has puesto en nuestro corazón, el poder estar en contacto con la naturaleza, que usted se revela a nosotros en ella, y también podemos establecer una comunión cercana y permanente con usted, con su Hijo, con su Santo Espíritu. Queremos rogar, Señor, que los propósitos que usted ha puesto en nuestro corazón, usted nos siga guiando.
a lo que usted desea para cada uno de nosotros, de los que estamos acá, de nuestras familias. Queremos rogar, Señor, sabemos que el tiempo está cerca, y si el llamado es salir al campo, podamos hacerlo bajo su guía, su conducción. Usted preparará el camino y nosotros por fe, Señor, vamos a ir recorriendo y aprendiendo y dependiendo de usted. Padre Santo, bendiga a Fe, el Ministerio de Fe, a Hugo, a los presentes y sus ministerios, a sus familias. Y Señor, que usted pueda hacer su obra a través de nosotros, que seamos nosotros sus instrumentos. Bendíganos, Señor, podamos descansar. Acompáñenos en esta noche y rogamos su bendición. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, ha sido un gusto participar, compartir con ustedes. La próxima semana, misma hora, mismo canal, mismo link. Inviten a sus amigos. Estas son instancias preciosas para que hagamos red de contacto con gente que quiera hacer misión. ¿Ya? Así que desde acá del equipo de fe nos despedimos. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Un Buenas abrazo. noches, que Dios les bendiga. Buenas noches, Fernando.